Pocos días antes de las elecciones en las que Brasil elige a su próximo presidente, las encuestas muestran una clara ventaja para Luis Ignacio Lula da Silva. En un clima de alta polarización política, el expresidente izquierdista lidera los sondeos con casi el 50% de los apoyos y roza el triunfo en primera vuelta, un escenario inédito, en ese país desde 1998. El actual presidente, el derechista Jair Bolsonaro, ganó los comicios del 2018 debido a la indignación de la población por los escándalos de corrupción. La crisis económica y el aumento de la pobreza, sin embargo, le están pasando ahora factura a Bolsonaro. Nuestro enviado especial sondea el ambiente electoral en Río de Janeiro. En esta calle de Río de Janeiro, las preferencias están claras. Entre los clientes de este vendedor de artículos electorales, el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, se impondría por un amplio margen al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en las presidenciales de este domingo. Lula, porque el pasado con él fue maravilloso, fue muy bueno, hizo muchas cosas por nosotros. Hay mucha gente con dificultades económicas y alimentarias. Volvimos a la pobreza y al hambre. Por eso me parece importante que volvamos a un gobierno que ya nos sacó de ese problema de pasar hambre. La ventaja en las encuestas reales no es tan abultada, pero en los últimos sondeos Lula se acerca a un posible triunfo en primera vuelta, con el 48% de los apoyos. Decisivo para ese liderazgo es el tema que es la principal preocupación de los brasileños, consideran los expertos. En esta elección, la economía es el factor más importante. Aún más importante que la pandemia, por ejemplo. Entonces son cuestiones como la falta de trabajo, el hambre y el impacto social de todos estos problemas para la gente más pobre en Brasil. Un escenario distinto al que llevó a Bolsonaro al poder en 2018. Hace 4 años, cuando Bolsonaro fue elegido presidente, el tema más importante de la elección era la corrupción y una insatisfacción de los brasileños con la política en general. En el barrio carioca de Laranjeiras, el vendedor Jefferson Gaspar decidió hacer su propia estadística para evitar las críticas de algunos clientes que le reprochan vender artículos del otro candidato. Y su particular sondeo también muestra que Lula llega a los comicios con una clara ventaja. Y conectamos a esta hora con Isaac Risco, nuestro enviado especial a Brasil. Isaac, te saludamos. Lula concentra la mayor parte de sus apoyos en 2 estratégicas regiones, su noroeste natal y el sureste, que incluye a los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. ¿Qué pasa con el resto del país y qué dicen esas encuestas realmente, Isaac? Hola Silvia, bueno, la tendencia que vienen confirmando las encuestas en las últimas semanas es que Lula no solo está liderando en su región natal, la que hablabas, el noreste, y en estados como São Paulo, el más poblado del país, sino que también está consiguiendo disputarle votos a Bolsonaro en el centro del país, una región agrícola tradicionalmente conservadora, e incluso en el sur, también tradicionalmente bolsonarista, donde Lula le disputa el liderazgo a Bolsonaro en varios estados. En uno de ellos, en Río Grande do Sul, incluso está en el liderazgo. En todo caso, lo curioso, lo importante es quizá este estado en el que estamos, Río de Janeiro, en el sureste del país, donde se concentra un gran bolsón de votos y donde Lula está disputándole el liderazgo a Bolsonaro, que ganó en este estado por un amplio margen hace 4 años. Es decir, que todo se puede resolver este domingo. ¿Qué precedentes hay en la historia reciente de Brasil de elecciones que se decidieran en la primera vuelta? En la historia de Brasil, desde el regreso a la democracia en 1985, hay un solo precedente, que es el de 1998, cuando Fernando Henrique Cardoso ganó las elecciones en primera vuelta, justamente contra Lula como rival, ¿no? En ese momento Brasil atravesaba una crisis económica, pero las reformas que había puesto en marcha Cardoso estaban sacando el país de esa crisis y pusieron los cimientos incluso para el posterior crecimiento económico. Y en ese entonces también había un miedo importante al candidato Lula, que tenía un discurso muy de izquierda entonces, ¿no? En todo caso, si gana este domingo en primera vuelta Lula, podría ser un regreso bastante triunfal a la presidencia de Brasil. Seguramente. Bueno, existe de nuevo ese temor de que si pierde Jair Bolsonaro podría denunciar fraude e impugnar también esos resultados. ¿Qué se dice allá en Brasil? Bueno, ese temor, es una constante desde hace meses en este país. Sería la primera vez que un presidente en ejercicio o un candidato no reconoce los resultados, ¿no? Bolsonaro lleva meses
sugiriendo que pueda haber un fraude electoral. A veces matiza sus declaraciones y da marcha atrás y dice que se aceptaría una derrota limpia, pero constantemente vuelve a poner en duda los resultados sin tener ninguna prueba concreta, ¿no? La última vez en que lo ha hecho ha sido ayer en una entrevista con la televisora Record, en la que dijo que aceptaría la derrota solo si pierde legalmente o si pierde limpiamente, ¿no? Con un ataque otra vez a las autoridades electorales, ¿no? Ese es un tema constante en Brasil y es el temor posiblemente más grande de este domingo y para lo que viene después, en el caso de que Bolsonaro no reconozca esa derrota. Claro. Muchísimas gracias, Isaac Risco, desde Río de Janeiro.